La palabra poderosa del Señor estará en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículos del 1 al 10. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, los cuales fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libre de la ira venidera. Hoy vamos a ver un tema muy importante para todos aquellos que creemos, de reflexionar y de preguntarnos. Todos los que llevamos el Evangelio, podemos decir cada uno de nosotros: ¿hay poder en mi vida? ¿El poder de Jesús se ha trasladado a mi vida o no? Porque generalmente en muchas iglesias físicas el cristianismo se ha convertido en una teoría, en sermones, charlas, estudios bíblicos, y la pregunta es: ¿dónde está el poder? Porque una cosa es estudiar el cristianismo de forma intelectual y otra cosa diferente es el poder de Dios, porque el Evangelio es poder y no solo es creer el Evangelio, es vivir el Evangelio. Dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Es decir, lo que este texto está diciendo es que el Evangelio no es una charla, el Evangelio no son letras escritas en un papel o en un libro llamado Biblia. Sí, ese es el contenido, pero el Evangelio es poder, poder espiritual. Lo mismo dice Pablo, pero actuando en él, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense cómo el apóstol está añadiendo al concepto de poder el Espíritu, porque es a través del Espíritu Santo que se manifiesta el poder. No hay poder de Dios si no hay Espíritu Santo. Así que nuestro cristianismo debe ir acompañado del Espíritu Santo para que haya poder. Ahora, la primera impresión que puede darnos cuando hablamos del poder de Dios es hacer milagros o hacer algo de gran acontecimiento. No, el poder de Dios se manifiesta individualmente en cada persona cuando nos hace que venzamos un pecado, cuando nos ayuda a superar un mal hábito, cuando nos hace mejores personas. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en nuestro carácter, en cómo hablamos, cómo pensamos y cómo actuamos. En esta enseñanza el apóstol Pablo, cuando le escribe a los tesalonicenses, le dice lo que pusimos por título: nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. El Evangelio tiene que llegar acompañado de poder del Espíritu Santo. Es así como se predica el Evangelio. El Evangelio no se predica con palabras, se predica con poder de Dios. Dice también en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El creyente que tiene poder de Dios no es un cobarde, es valiente para las cosas de Dios, en lo correcto. Y a veces no es fácil porque sentimos que somos débiles, pero mejor aún, dice el mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, sabiendo que no estamos aquí para teorizar, sino que estamos aquí para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, dicho esto, empezamos en el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros
de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, juntamente con Silvano, otro siervo de Dios, y Timoteo, su hijo en el Señor, se dirigen a la iglesia de los tesalonicenses, fundamentándose en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Los tres tienen el mismo pensar y un mismo sentir de la palabra del Señor en la exhortación a la iglesia, porque un mismo espíritu los unifica y les desea gracia y paz del Padre y del Hijo. Versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Es digno de resaltar que Pablo dice que en sus oraciones da gracias a Dios por ellos, y esto generalmente porque muchos de los que oran como intercesores son oraciones de pedir por los hermanos, por sus necesidades, por enfermedades o por problemas que tuvieran. Pero el apóstol Pablo habla de que cuando se acuerda de los tesalonicenses, no pide ni clama por ellos, sino que presenta delante del Señor acción de gracias, porque el caminar de los tesalonicenses es de tal ejemplo que Pablo agradece a Dios por ellos. Así también sería bueno que cuando se acuerden de nosotros en oración no solo pidan por nosotros, sino que puedan decir: gracias por este hermano, Señor, por su andar en Cristo, gracias por su esfuerzo, gracias por su pasión por la palabra de Dios, como los tesalonicenses, que eran motivo de gratitud. Versículo 3 de nuestro pasaje. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vean aquí algo muy importante. Dice de la obra de vuestra fe. Como mencionamos en el versículo anterior, Pablo en su oración delante de Dios agradecía y se acordaba siempre de ellos. Y ahora lo detalla mejor y les dice: por la obra de vuestra fe, porque la fe obra. Pablo da gracias por una fe que obra, y la fe, aunque a veces obra en secreto, siempre sale en público. Es decir, Pablo experimenta que los tesalonicenses tienen obras de fe. Sus frutos se ven, porque una fe que no obra es falsa, que solo es teoría, que solo es una predicación, solo es acudir a un lugar, pero que esa fe que uno dice que tiene no obra. Pablo se refiere más a las obras que significan frutos, es decir, la manifestación del fruto del Espíritu por medio de la acción de esa fe que les ha predicado Pablo. Por ejemplo, los tesalonicenses perdonan, se santifican, se apartan del mundo porque tienen fe. De hecho, dice la Escritura que el que espera en estas promesas se purifica. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Es decir, la verdadera fe en una vida provoca que esa vida accione conforme a esa fe. Guardan las promesas de Dios porque saben que van a participar de ello. Y conforme a esas promesas que tú vas a participar en el futuro, actúas en el presente. Es decir, esas promesas futuras tienen una repercusión presente. Es como cuando David fue a pelear contra Goliat y sabía que el Señor estaría con él como lo estuvo antes. Veamos en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. La fe de que el Señor estaría con él actuó en él. No se quedó parado, sino fue a pelear porque había promesas. No fue a fanfarronear, sino que había estado en situaciones similares de donde el Señor lo había librado. Su presente en su pasado le ayudó para su futuro. Por esas promesas tengo que vivir un presente distinto. Ese futuro condiciona mi presente. La fe verdadera obra. El apóstol Santiago dijo esto en Santiago capítulo 2 versículo 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque mostrar la fe sin obras es solo palabrerías. Así que Santiago mostraba su fe no con su hablar, sino con su andar. No somos lo que decimos, somos lo que andamos. Y como dice un hermoso dicho, gritan tanto tus hechos que no puedo escuchar tus palabras. Gritan tanto tus hechos buenos que no hace falta que hables. Hay hombres que no hace falta que hablen mucho. Un sí de un hombre honrado es sí, y un no de un hombre honrado es un no. Depende y se nota mucho de quién lo diga. El Señor nunca dijo: por su mensaje lo conoceréis, sino por sus frutos. Dice después de este versículo: del trabajo de vuestro amor.
porque el amor requiere trabajo. El amor ágape no es un sentimiento. El Señor guarda sus mandamientos porque Él es amor. Dice Juan en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor es su característica genérica, que engloba muchas otras, porque Juan empieza a declarar y a decir todo lo que Dios es, pero enfatiza que Dios es amor. Es al revés de los que nos han predicado. Juan, el discípulo amado que más habla del amor, dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en él. También 1 de Juan capítulo 2 versículos del 4 al 6. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. También 1 de Juan capítulo 2 versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. También 1 de Juan capítulo 3 versículos del 4 al 6. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Además de todo eso, dice, es así porque Dios es amor. Debemos conformarnos a Él, a su imagen. Es decir, nosotros no somos amor, Él sí, y esto aún contrasta más con nuestra naturaleza. Que Dios sea amor nos obliga a guardar el mandamiento del amor. Es diferente la palabra de Dios a lo que nos han contado. Que Dios es amor nos han contado te proporciona una colchoneta de caída para pecar. Es como una licencia para el pecado. Dicen, bueno, no pasa nada, que Dios es amor. No va por ahí. Que Dios es amor te obliga a no pecar, porque es amor. Y porque nosotros nos queremos parecer a Él. Y porque ese es el trabajo del Espíritu Santo y la palabra. La cirugía moral constante de Dios por medio de su Espíritu y por medio de la Escritura para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Su Hijo. Cada momento de nuestras vidas, cada vez que te golpea en una mejilla, está Dios sacando el bisturí para quitarnos de nuestra carne y que nos parezcamos un poco más a su Hijo. Esa es la vida del cristiano. El amor requiere un trabajo, un esfuerzo. El amor requiere fuerza. Uno no perdona por amar a la persona que tiene que perdonar. Uno perdona porque ama a Dios. Porque el sentimiento no fluirá entre tú y la persona que te ha dañado. Que cuando no fluye ese sentimiento no puedes perdonar porque el amor para ti fue un sentimiento. No hay una conexión de amor horizontal, pero sí una conexión de amor vertical. Y Dios dice que perdonarás al que te ofende, que pondrás la otra mejilla. Entonces el amor que fluye hacia arriba hace que guardes el mandamiento hacia afuera. El amor es un esfuerzo. El Señor dice que si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar al que no vemos? Porque el amor es un esfuerzo, el amor es una obra. Dice después del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Digno de imitar la constancia de los tesalonicenses, porque generalmente hay constancia para nuestra propia conveniencia en el mundo natural, pero somos poco constantes en lo espiritual, en la esperanza. Dice Santiago capítulo 1 versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una frase un poco rara porque un hombre de doble ánimo sería un de doble alma, ya que la palabra ánimo es alma, y lo dice así porque hay gente que parece que tenga dos almas, por la mañana es uno y por la tarde es otro. Cuando te encuentras una persona así, no sabes cómo estará su ánimo. Dice después, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza no dice de nuestro Señor Jesucristo, sino dice en, porque la esperanza está en Él. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección,
Parece que no dice nada. Vean, porque conocemos. Pablo, Silvano y Timoteo conocen, saben, disciernen, han experimentado, están seguros, tienen un mismo sentir. Dice después, hermanos amados de Dios. Vean, son gente amada y sabemos que somos amados de Dios porque ocurren cosas en nosotros en favor de Dios y no de nuestra carne. El escoger una acción para la gloria de Dios y no para la carne es una acción tremenda. Es luchar contra muchos demonios. El poder de Dios que se requiere para un simple acto de que en un momento uno no elija para el beneficio de su carne, sino para la gloria de Dios, es de gran beneficio para ir santificándonos. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Dice Pablo, conocemos que habéis sido elegidos de Dios, porque reconocemos la doctrina de la elección. Son creyentes que son doctrina en sí mismos, que son teología en sí mismos. Su compromiso con el Señor da tanta luz a los demás que dicen, este es un elegido de Dios. Es decir, los tesalonicenses no hacía falta que predicaran la doctrina de la gracia, porque su comportamiento avalaba las doctrinas de la gracia sin predicarlas teológicamente. Es decir, eran ejemplo de la manifestación de la elección de Dios. Porque es imposible que se santifiquen de esta manera, es imposible de que luchen de esta manera, es imposible de que crean de esta manera, si no es con la ayuda de Dios. Luego entendemos de que la elección ha sido manifestada en ellos. Versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Vemos cómo Pablo vivía el evangelio, hablaba de su evangelio, era de él, era algo de lo que se había apropiado. Dice después, no llegó a vosotros en palabras solamente. Cuando dice solamente significa que está diciendo que el evangelio también es doctrina, que también es teología, que también se lee, que también se estudia, que también se medita. Pero no llegó solamente en leer, en el meditar, en el estudiar, sino también en el poder, en el Espíritu Santo. Y alude Pablo no a esas manifestaciones físicas, que también lo podemos ver. Creemos absolutamente en eso, en los milagros, pero el poder del Evangelio está por encima del pecado. Antes no podía hacerlo, pero ahora por el poder del Espíritu puedo. Antes no podía amar, pero ahora por el poder del Evangelio puedo. Antes me doblegaban los vicios, pero ahora por el poder del Evangelio puedo. Se manifiesta ese poder, ese es el poder del Evangelio. Es el poder de la cruz de Cristo, es ese. Ahora, es fácil verlo en hombres que estaban atados a vicios. Es más difícil verlo en personas que han sido honestas toda la vida. Me explico, hay gente que ha sido buen padre de familia desde antes de tener a Cristo. Habían sido honrados, educados, criados bien, sustentan su casa, van a trabajar, nunca han sido de vicios. Pero ahora se manifiesta y se ve el poder del Evangelio en que ponen siempre a Dios primero, en dejar los ídolos, en dejar los malos pensamientos. En eso se manifiesta el poder del Evangelio, en perder de nuestra razón para que gane Dios, en el silencio cuando debo callar, en hablar cuando hay injusticia, en estar sujetos. En eso se ve el poder del Evangelio. Y el que empezó la buena obra, la perfeccionará. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está formando su iglesia, y es para los que se acercan a la luz. Carecería de todo sentido si cuando en los predicadores la palabra que predica no tiene efecto en ellos mismos. El conocimiento tiene que tener un efecto en cada uno de nosotros, tiene que tener poder. El poder que da Dios es poder por encima de nuestras fuerzas, de nuestra voluntad, por encima de nuestros deseos. Yo quisiera esto, pero la palabra me dice que vaya por aquí. Yo quisiera lo otro, pero no lo hago. Estar sujetos a Él. Eso es el poder de Dios. Eso no lo puede hacer un hombre, sino el poder de Dios. Podrá iniciar, pero no le durará mucho, de sacar todos esos ídolos tan grandes, tan poderosos, arraigados en nosotros. Por desgracia, vemos iglesias llenas sin palabra, y los que tienen la palabra no son de sana doctrina, sin poder. Pero gloria a Dios por el poder que viene acompañado la palabra verdadera.
siempre le acompaña. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pablo había perdido muchas cosas de lo que era él y su forma de andar en la vida y lo que tenía por basura. Y conste que las costumbres de Pablo no eran pecaminosas, pero los puso al lado de Cristo, y al lado de Cristo lo bueno es basura. Imaginen dónde queda lo malo. Dice Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ese poder da plena certidumbre, si lo estamos viviendo. Como lo dice el apóstol Pablo, aunque debemos asegurarnos de no endiosar lo que Dios nos da. Sí, porque a veces es tan bueno lo que Dios nos da que lo endiosamos. Lo ponemos en su categoría. No endiosar el ser pastor, no endiosar la iglesia, no endiosar muchas cosas buenas, para ser sin mancha y sin contaminación, porque el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará. Versículo 6. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Está diciendo Pablo que quien le imita a él está imitando al Señor, pero no solo a él, sino también a Silvano y a Timoteo. Dice después, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Lo ven? El poder otra vez, y cuando se recibe la palabra en medio de gran tribulación, cuán grande gozo se experimenta dentro del alma de uno, con gozo del Espíritu Santo. Versículo 7 del texto principal. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es decir, Acaya y Macedonia tenían unos hermanos mayores que eran los tesalonicenses. Se fijaban en los tesalonicenses porque los de Tesalónica imitaban a Pablo, Silvano y Timoteo, y Pablo, Silvano y Timoteo imitaban a Cristo. Se dice que el éxito de un maestro, el ejercicio de un maestro ha tenido éxito si el último discípulo no se parece a los anteriores maestros, sino al primero. La pregunta es, ¿ha tenido Cristo éxito de maestros? Porque lleva 2000 años de maestros, ¿se parecerán al maestro de turno o a Cristo? No habremos tenido éxito si se parece a nosotros, pero si hay rasgo de Cristo en vosotros, habremos tenido éxito. Versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, no tenemos que enseñar doctrina, vosotros sois la doctrina, no tenemos que necesidad de hablar nada porque ya vosotros, vuestro caminar en Cristo, enseña a los demás. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, han recibido de tal forma a Pablo, a Silvano y a Timoteo, los han recibido de tal forma, los han atendido de tal manera, los han servido de tal manera que eso ha sido muy apoteósico. Dice después, y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es imposible servir al Dios vivo y verdadero sin convertirse de los ídolos a Dios. Ahora, cuando pensamos en ídolos, pensamos generalmente en estatuas, que también son ídolos. Sí, pero estamos hablando de la espiritualización de la idolatría, porque casi siempre se habla mucho de la idolatría, la tácita, la tocante, las fiestas, celebraciones, etc. Pero hay también ídolos que tenemos que vencer, que el enemigo erige, edifica, hace que emerjan, y tiene que haber una conversión de los ídolos a Dios para poder servir al Dios verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Excelente término de capítulo de Pablo, porque los ha halagado tanto a los tesalonicenses, les dice que son ejemplo de esto y de lo otro. No hace falta que prediquemos porque vuestro andar predica. No hace falta ni que les hablemos de esto porque viéndolos vivir a vosotros esto, ya hace que los demás abandonen los ídolos y se conviertan al Dios verdadero. Son muy impresionantes tesalonicenses, pero al final dice, esperamos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús,
quien nos libre de la ira venidera. Es decir, no hay ninguna obra que pueda hacer que nos libre de la ira. Nada sino solo estar en Cristo. Amén.